externo y el interno, ¿no? Entonces aquí la mnemotecnia era un ancho entre dos mayores, es decir, teníamos al pectoral mayor en el labio externo, y ahí es donde va a terminar, y en el labio interno de este canal bicipital se inserta el redondo mayor, que ahorita lo vamos a ver, a recordar. Y en el piso, el dorsal ancho. Por eso decimos un ancho entre dos mayores, ¿de acuerdo? Entonces, retrocedo. El pectoral mayor va a terminar justamente en el labio externo de la correa bicipital. Un detalle importante, por si acaso, no sé si lo hice en mi mesa, pero recordar que entre el pectoral mayor y este otro músculo, que es el deltoides, que ahora lo vamos a recordar, había un surco. Ya, este surco se llama el surco deltopectoral, cuyo contenido importante es esta vena, la vena cefálica. Por si acaso, total es una estructura que está entre dos músculos y puede ser preguntable, ¿ok? La vena cefálica, que es una vena superficial del miembro superior que termina en la axilar, lo que nos interesa es que pasa junto a la arteria deltoidea a través de este surco deltopectoral. Fácil de entender, pues está entre el deltoides y el pectoral mayor. ¿Qué función tiene el músculo pectoral mayor? Es un aductor principalmente, también es rotador interno, fundamentalmente un aductor. Aproxima el húmero hacia la línea media y va a estar inervado por los nervios de los pectorales. Ahora vamos a revisar en el siguiente capítulo, ¿no? En lo que es el plexo braquial y van a entender cómo es la inervación. La porción clavicular está inervada por el nervio pectoral lateral y todo el resto, la porción externo-costal y la porción abdominal por el nervio pectoral medial, ¿de acuerdo? El siguiente músculo, recordamos, es el pectoral menor. ¿Por qué lo podemos preguntar? Porque es el eje de disección en la axila. Quiero decir que permite la división de la principal estructura en la axila, que es la arteria axilar, que seguro la han visto. No les van a preguntar la arteria porque no es motivo del curso todavía, pero sí entender que el músculo que lo cruza permite su división. Nombre, pectoral menor. Este, a diferencia del mayor, como ven aquí, se va a insertar en la tercera, cuarta y quinta costilla. Esta sí coge costilla, no coge cartílagos costales. ¿Y dónde va a terminar? A nivel de la apófisis coracoides, ¿no? Ya los tengo cansados con la coracoides, ¿no? Recuerden la regla del número 3. Tres músculos, tres ligamentos, ¿no? Los músculos, ¿cuáles son? El que estamos mencionando, en la parte medial, el pectoral menor, y en el vértice, la porción corta del bíceps y el coracobraquial, ¿cierto? Y los tres ligamentos, ¿cuáles son? Los ligamentos coracoclaviculares, que eran el conoide y trapezoide, y el ligamento coracoacromial. Entonces, tres músculos, tres ligamentos. Es la forma de acordarse. Si les pintan la apófisis coracoides, ya saben que les pueden preguntar, inserciones ligamentarias, el músculo, puede poner el pectoral menor se inserta en su vértice, falso, pues, ¿no? Esa no sería la correcta porque el menor se inserta, ¿dónde? En la parte medial, ¿no? O sea, así se puede un poco trabajar la pregunta. La idea es que reconozcan y ustedes pues puedan responder. Al igual que el mayor, es un rotador interno, desciende el hombro en este caso más que la clavícula y va a estar inervado por el nervio pectoral medial. Es un músculo acintado, largo, importante. También es un inspirador accesorio. Olvidaba decir que el pectoral mayor también hace lo mismo. También es un inspirador accesorio en situaciones de distrés respiratorio. Bien, el deltoides, músculo que lo han visto, que es uno de los más importantes, no solo porque le da la forma al hombro, sino porque igual que el pectoral mayor tiene tres fascículos. Fascículo anterior o clavicular, tercio externo, borde anterior de clavícula. Fascículo acromial es el más grande, es el que tiene el mayor continente muscular de fibras musculares. Y el fascículo espinal, que se inserta en el labio inferior de la espina y la escápula. Los tres confluyen y ¿dónde terminan? ¿Se acuerdan? B deltoidea. O tuberosidad deltoidea del húmero. Podemos pintarlo, ¿de acuerdo? Y preguntarles, bueno, inserción, podemos preguntar el músculo que se inserta allí está inervado por, podría ser, ¿no? Nervio axilar, radial, mediano, podemos poner así. O decir, la lesión del músculo evitará tal movimiento, ¿no? Y ABCD, ¿no? Abducción, aducción. O sea, ya más o menos tengan una idea de cómo les podemos poner la pregunta B. Lo importante es reconocer el músculo, que es bastante sencillo de reconocer. ¿Qué importancia tiene el deltoides? Que tiene tres funciones diferentes y cada función depende de su fascículo. ¿Se acuerdan? El fascículo clavicular es flexor del hombro. Ya, hay que escribir bueno, en este caso van a reconocer estructuras, ya dieron el teórico también, pero siempre hay que definir, me refiero, completo. Doctor, flexiona, sí, pero flexiona qué, ¿no? El hombro. ¿No? ¿Extiende qué? ¿No? Así, hay que definir hacia dónde está. Pueden decir flexión de la articulación glenohumeral, puede ser, eso es correcto.
o flexión del hombro. La porción clavicular. La porción acromial, que es la más importante, es la porción abductora, ¿no? De hecho, es una abducción por encima de los 15-20 grados, como ya les hemos explicado. Recuerden que el supraespinoso ejerce la primera porción abductora de 15 grados, entonces hay dos abductores en el hombro, el principal, la porción acromial del deltoides, y el fascículo espinal, que es extensor del hombro. Entonces son tres fascículos, tres funciones diferentes, pero una misma inervación. ¿Quién inerva el deltoides? El nervio axilar o circunflejo, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante y que también lo han reconocido porque atraviesa, acá está, uno de los espacios. Esto es vital entender, yo creo que todos ya lo han reconocido en su práctica, lo que corresponde a la región escapular, ¿verdad? Acá tengo el spinal escápula, esto sería el supraespinoso, todo este músculo grande triangular es el infraespinoso, este es el redondo menor, los tres insertados en el troquíter, ¿verdad? En la parte superior el supra, en la parte media el infraespinoso y en la parte distal el redondo menor. Los tres al troquíter, los tres rotadores externos, pero además el supraespinoso es un abductor los primeros 15 grados, ¿ok? Recuerden cuando hacíamos las inserciones del redondo menor, porque es importante los redondos. Acá está el mayor, obviamente abajo, este es el mayor. Recuerden que está en el borde lateral de la escápula, pero hay que ser explícitos, ¿no? Es tercio superior, borde lateral, ¿no? De la cara posterior de la escápula. Acá diríamos 2/3 inferiores, cara posterior, borde lateral de la escápula, para el redondo mayor. Ojo, para ser un poco más detallista. El redondo menor terminará en el troquíter o tubérculo mayor y el redondo mayor va a terminar, como dijimos, en la corredera, ¿no? Si señalo acá, acá está el dorsal ancho que está en el piso, acá está abajo el redondo mayor que termina en el labio interno de la corredera bicipital. Entonces, no olvidar un ancho entre dos mayores, ¿ya? Ya con eso no se olvida, ¿de acuerdo? Acá, ¿no? Labio externo, pectoral mayor y el labio interno, el redondo mayor de la corredera o canal bicipital. Entonces acá se formaban espacios, ¿no? Acá se cruza este, que es la porción larga del tríceps, ya saben ustedes, ¿no? O algo que también es importante reconocer porque les pueden poner, yo les dije, ¿no? Si en esta imagen, al redondo mayor, ¿cómo lo vemos? Delante, arriba, abajo de la porción larga del tríceps. ¿Cómo está? Está delante, ¿ok? Porque si uno mira así, como está viendo la imagen, uno puede decir, bueno, está debajo, ¿no? Imagínense pues la extremidad, echada, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Pero en posición anatómica es lo que nos interesa. Y ustedes acá están mirando la cara posterior de esta estructura. Por lo tanto, el redondo mayor está delante del tríceps porción larga. Y de hecho lo cruza por delante. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. El redondo menor está detrás de la porción larga del tríceps. Porque la porción larga del tríceps tiene que seguir subiendo para terminar en el tubérculo infraglenoideo. Acá se ve mejor, ¿no? Miren ustedes cómo el redondo mayor está delante de la porción larga del tríceps. Miren que estoy diciendo, ¿ah? Detalles, ¿ah? Y el redondo menor pasa detrás de la porción larga del tríceps. Entonces teníamos espacios, importantísimo, redondo menor arriba, mayor abajo y porción larga del tríceps. Ese es el triángulo homotricipital, ¿verdad? Acá está en chiquitito, homotricipital. Contenido, la arteria circunfleja escapular con sus respectivas dos venas circunflejas escapulares, ¿no? Es un triángulo, tiene tres lados, tres estructuras. Arteria circunfleja escapular y las dos venas circunflejas escapulares. Siguiente espacio, acá está también bien claro, redondo mayor por arriba, perdón, redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo, porción larga del tríceps y la diáfisis humeral. Este espacio es un cuadrilátero húmero tricipital, ¿no? O de Belpo, ¿verdad? Belpeau se escribe con V. Y acá también lo tenemos. El contenido justamente es el nervio que hablábamos hace un rato, que se ve clarísimo en los preparados, el nervio circunflejo o axilar, que se dirige al deltoides y al redondo menor. Entonces, es fácil entender que este nervio, que ya van a ver ustedes ahora en las próximas clases, nace del cordón posterior del plexo braquial, se introduce por el cuadrilátero y luego pasa detrás del cuello quirúrgico del húmero. Por eso les decíamos en la clase que cuando se lesiona este nervio, habitualmente en fracturas a este nivel, que se va a comprometer al deltoides y al redondo menor, ¿verdad? Y el redondo menor es un rotador lateral y el deltoides ya dijimos que hace.
¿Y quién más pasa por el cuadrilátero? Recuerdan la arteria circunfleja humeral posterior, que es la más gruesa de las dos circunflejas que hay allí. Y finalmente el otro triángulo que estaba entre la diáfisis del húmero, el redondo mayor por arriba y la porción larga del tríceps. Este es el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, que acá también se ve, en el que pasa el otro nervio importantísimo, el radial, que va a inervar a todos los posteriores, a todos los extensores, y la arteria humeral o braquial profunda. Esto sí es importante que sepan, ¿no? Por si acaso. Bien. Bueno, por delante estará el subescapular, ¿cierto? Acá lo tenemos, ¿no? Bien carnoso el subescapular. Este va a terminar a nivel del tubérculo menor o troquín, acá, ¿no? Y nuevamente, como también en práctica seguro les han mostrado, podemos ver los mismos espacios que vimos detrás, pero en este caso en una vista anterior. ¿Ok? Acá tienen al gran dorsal o el dorsal ancho, ¿no? El latissimus dorsi insertándose en el piso de la corredera. Entonces, labio externo, pectoral mayor, labio interno, redondo mayor, piso, dorsal ancho. Un ancho entre dos mayores. No olvidarse, ¿ah? Es el clásico para recordar. Y este es el surco delto pectoral del que les estaba hablando, ¿no? Pectoral mayor aquí cortado, deltoides arriba, como pueden ver en su espesor, en el medio la vena cefálica, que luego terminará en la vena axilar, que ya la conocerán después. Y acá tienen al nervio axilar justo levantándose. Acá estamos traccionando el deltoides y ahí tienen al nervio axilar o circunflejo ingresando por detrás del músculo después de atravesar el cuadrilátero húmero-tricipital. Brazo sencillo, tenemos básicamente el bíceps. Ya, ya ustedes saben que el que está afuera es la porción larga, así lo vean corto. Por favor, se equivocan siempre, ¿ah? Por más que se les dice. El que está por fuera es la porción larga. ¿Ya? No se guíen por sus ojos que son engañosos, parece más cortito, pero es la porción larga, la que pasa por la corredera y termina en el tubérculo supraglenoideo. Y esta es la porción corta, ¿ok? Acá también se puede ver cortadito. Porción larga, porción corta. Tienen al espesor del bíceps braquial que termina con esta inserción aponeurótica que se llamaba lacerto fibroso y a nivel su tendón terminará en la tuberosidad del radio. ¿Cuál es la función principal del bíceps? ¿Ya? Aparte de la flexión, lo principal, recuerden, es supinación cuando el codo está flexionado, ¿verdad? Flexionen su codo y ahora supinen, y cójanse obviamente del bíceps, van a ver cómo el músculo hace un movimiento bastante claro, ¿no? El principal flexor del codo es este, el braquial, ¿ok? Acá se ha cortado al bíceps y vemos en el espesor, en la profundidad, este que es el braquial. Este es el principal flexor del codo o de la articulación del codo, o del antebrazo sobre el brazo, como quieran, es lo mismo. Y tenemos al pequeño coracobraquial, que acá también, que en el cadáver lo van a reconocer porque se encuentra perforado, atravesado por el nervio músculo cutáneo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una característica típica de este músculo y uno de los primeros músculos perforados por nervios, no es el único. Los tres son inervados justamente por el nervio músculo cutáneo. Y función flexión con el acápite del bíceps que también supina con el músculo en... Acá tienen como el músculo cutáneo atraviesa el coracobraquial al bíceps y luego, por supuesto, da ramas al braquial. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver después, eso no interesa. Acá para que vean nuevamente la porción larga hacia afuera, la porción corta hacia adentro que termina o se inicia, si quieren, en el vértice de la coracoides, justo con el junto, perdón, al coracobraquial. Entonces, acuérdense, coracoides, ¿no? Eran tres músculos en el vértice, el coracobraquial y la porción corta del bíceps, y aquí en la parte más medial el pectoral menor que aquí ya está cortado. La porción larga, el tendón cruza el canal bicipital, de ahí el nombre, y cruza por encima de la articulación del hombro para terminar en la tuberosidad o tubérculo, perdón, supraglenoidea. Atrás en el brazo solo hay un músculo que es el tríceps braquial, la porción larga que ya la conocimos, que comienza a nivel de la tuberosidad infraglenoidea, ¿ok? Y los bastos, ¿no? O cabezas, lateral y medial. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Por el canal de torsión o surco del nervio radial, ¿no? Por encima del canal de torsión está el basto lateral o cabeza lateral, que es lo mismo, y por debajo la cabeza medial. Tríceps, tres fascículos, tres cabezas, que finalmente se insertan a nivel del olecrano. Función, extensión del codo y la inervación, como todos los posteriores, nervio radial. Acá no hay pierde, todo lo posterior, nervio radial, que recuerdan ingresa a la cara posterior por el triángulo húmero-tricipital. Listo. Acá tienen ustedes, miren los espacios, porción larga del tríceps, bueno, acá está
parte del vasto externo. Acá tienen al deltoides, ¿verdad? Redondo menor, redondo mayor y bueno, acá ya la fascia de la región escapular, ¿ok? Este es el famoso triángulo de la auscultación, ¿ok? Este es el trapecio, el gran trapecio, ¿verdad? Acá tenemos al dorsal ancho y el borde inferior de la escápula, el famoso triángulo de la auscultación, ¿no? Donde podemos colocar el estetoscopio para auscultar la base del pulmón. Y esto que ya lo hemos visto. Ya, pasamos. Esto lo paso. Bien, antebrazo, recordar, primer y segundo plano, todos epitrocleares. ¿Ok? Entonces, si les pintan la epitróclea, tienen que recordar a 5 músculos. Y si pintan epicóndilo, son 6. Pero todo el primer plano, es decir, pronador redondo, flexor radial del carpo, o antiguamente, acá les he puesto en paréntesis los nombres clásicos, ¿no? Pero por favor, el nombre correcto es flexor radial del carpo, o palmar mayor. Palmar largo, que es el único músculo que no termina en hueso, ¿ok? Pregunta clásica, ¿no? ¿Dónde termina? En fascia, en la aponeurosis palmar. De hecho, cuando se contrae, hay una contractura en los pacientes hepáticos, ¿no? Que se llama la contractura de Dupuytren, cuando la fascia palmar se fibrosa, se distingue muy claro el tendón del palmar largo. Y el flexor cubital del carpo. Todos estos músculos, todos flexores, ¿de qué? De la muñeca sería en este caso, ¿cierto? Todos van a iniciarse en epitróclea, también conocido como epicóndilo medial, por si acaso, ¿ya? Es lo mismo. Todos inervados por el mediano, a excepción del flexor cubital del carpo, que es inervado por el nervio cubital. Recuerden que aquí el terreno en la parte anterior de antebrazo es del mediano, con dos excepciones, ¿verdad? Ya lo puedo decir así abiertamente porque se supone que ya han estudiado. Dos excepciones, que son el flexor cubital del carpo y la mitad del cuarto y quinto dedo del flexor profundo de los dedos. Esos son inervados por el cubital. El resto, todos medianos. De hecho, el mediano también atraviesa al pronador redondo. Entonces, si ustedes ven, acá está el mediano. Cuando le señalen por aquí, acá tengo cadavérica, acá es el lado izquierdo, pronador redondo, acá el mediano viene y lo atraviesa. Flexor radial del carpo, ¿no? Que terminará en la base del segundo metacarpiano, el palmar largo, que termina en la aponeurosis, y el flexor cubital o ulnar del carpo, antiguamente llamado cubital anterior. Este sí es inervado por el nervio cubital, y el nervio cubital, de hecho, pasa entre sus dos fascículos. Recuerden que el flexor cubital del carpo no solo es epitroclear, sino también se inserta a nivel del olecrano. Entonces va a tener dos fascículos en los cuales va a atravesar el nervio cubital y lo inerva. Segundo plano, bueno, acá tenemos lo mismo, ¿no? Esto es pronador redondo. Y acá para que vean al cuadrado, que es ya el cuarto plano, ¿no? ¿Ok? Paso. Segundo plano, el último epitroclear. Entonces no se olviden, son 5 músculos que van epitroclea, los 5 son flexores. Por eso el néter le llama tendón común de los flexores. Y acá tienen que es el flexor común superficial de los dedos, ¿no? Este grandazo. ¿Qué es lo que nos interesa más allá de su inserción en epitróclea y también en la coronoides, ¿no? También coge la apófisis coronoides del cúbito y parte de la diáfisis del radio. Es esto, ¿no? No sé si lo han visto, permítanme. Acá. Esto tiene que diferenciarlo porque a veces se equivoca. Cuando el tendón del flexor común superficial desciende y termina en las falanges medias, se abre en dos bandeletas. ¿Para qué? Para que en el medio atraviese el tendón del flexor común profundo, que llegará aquí a la falange distal. Por lo tanto, a los tendones del superficial le decimos tendón perforado, ¿ok? Con sus dos bandeletas. Y al del profundo le decimos tendón perforante, que es lo que estoy levantando ahí con el estilete en la foto, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, porque tranquilamente se pueden preguntar los tendones. Y recordaron que ahorita lo veremos un poquito más adelante, que en el espesor de los tendones del flexor profundo están los lumbricales, ¿no? Retrocedo entonces, tenemos flexor común superficial de los dedos. Tercer plano, tenemos al flexor común profundo, todo este grandazo que es el tendón perforante, y este es el flexor largo del pulgar, que evidentemente pasa por el túnel del carpo. Acá está el túnel carpiano. No se olviden que el túnel carpiano tiene como contenido 10 estructuras, ¿no? Los 4 tendones del superficial, los 4 del profundo, el tendón del flexor largo, miren cómo pasa por el canal para llegar a la falange distal y al nervio mediano, que es lo principal. Y
Estos ya no son epitrocleares. Como pueden ver, ya se inserta fundamentalmente el flexor profundo en el cuerpo del cúbito y parte de la membrana interósea. El flexor largo del pulgar se inserta en la diáfisis del radio, ¿no? Y descienden para terminar, como dije, en falanges distales con la salvedad que el profundo perfora las bandeletas del superficial. ¿Y qué más? La inervación del profundo es la mitad, es decir, segundo y tercer dedo, mediano, y la mitad del cuarto y quinto dedo cubital. ¿De acuerdo? Sin embargo, el flexor largo del pulgar, mediano, ¿no? Para ser más específicos, el nervio interoso anterior, rama del mediano. Y el cuarto plano, esto ya lo expliqué, el pronador cuadrado, el verdadero pronador. ¿De acuerdo? Así como arriba en brazo les he dicho que el principal flexor es el braquial, el principal pronador es el pronador cuadrado, a pesar de que el redondo tiene injerencia, sí, pero el principal pronador es el pronador cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí lo tienen ustedes, fácil de reconocer, es el más profundo del primer plano. Esto lo paso porque no es motivo ahora. El compartimento lateral, todos inervados por el radial, extienden, pero además estos del compartimiento lateral van a abducir la muñeca, es decir, van a separar o alejar de la línea media la articulación radiocarpiana. Entonces, tenemos primero a este, que es el que viene más arriba, que es el braquio radial, antiguamente mal llamado supinador largo porque no supina. Aquí lo tenemos, que se inserta en la cresta supracondílea del húmero. Tenemos al extensor radial largo del carpo o primer radial, que termina en la base del segundo metacarpiano, pero en su cara posterior. Y luego sigue el extensor radial corto del carpo o segundo radial. A partir del segundo radial ya es epicondilio. ¿Ok? El braquio radial y el primer radial no se insertan en epicóndilo, se insertan arriba, en la cresta supracondílea del húmero. ¿Ok? Extienden y abducen. Pero el segundo radial o extensor radial corto del carpo, junto al extensor común de los dedos y al extensor cubital del carpo, esos ya son epicondilios. Pero esos, digamos, los últimos mencionados son del compartimiento posterior, sino que los menciono de una vez para ahorrar tiempo y decir que son epicondilios, ¿ya? Entonces, y el profundo, yo levanto a los mencionados y me voy a encontrar al supinador, ¿verdad? Es un músculo acintado que rodea la cabeza del radio, es epicondilio también, y se inserta por detrás a nivel del cúbito, en su parte proximal. Es un gran supinador, de hecho es el principal. Es atravesado o perforado por la rama profunda del nervio radial, ¿de acuerdo? Por si acaso. Miren, ya vamos diciendo cuántos atravesados, tres. El córaco braquial por el nervio musculocutáneo. El pronador redondo por el nervio mediano. Bueno, el cubital entre los fascículos del músculo flexor cubital del carpo. Y ahora el supinador atravesado por el nervio radial rama profunda y lo inerva, ¿ok? Y este también es epicondilio. Y del compartimiento posterior, todos epicondilios. ¿Ok? El anconio, acá está, el pequeño anconio. Luego tenemos al extensor común de los dedos. Acá tenemos al extensor este es el propio del meñique, y al extensor cubital del carpo. Acá lo mismo, tenemos, este es el segundo radial. Aquí tenemos extensor común de los dedos, que a diferencia de la parte anterior no hay bandeletas perforado ni perforante, acá solo hay un extensor, por lo tanto todo va a la falange tanto media como distales. Aquí en la mano se llama aparato extensor, ¿de acuerdo? O sea, el conjunto de tendones. Acá tenemos al extensor cubital del carpo, o antiguamente llamado cubital posterior, y por acá el extensor propio del dedo meñique. Estos son epicondilios, entonces tienen ustedes todo el primer plano más el supinador y el segundo radial, son los 6 músculos epicondilios, ¿de acuerdo? Todos inervados por el nervio radial. Y el segundo plano, que ya no tienen nada que hacer con epicóndilo, porque eso ya se insertan en las caras posteriores, sobre todo del cúbito y del radio. Tenemos aquí, este es el abductor largo del pulgar. Si vamos de afuera hacia adentro, abductor largo, extensor corto del pulgar que termina en la falange proximal, extensor largo del pulgar que termina en la falange distal, y el extensor propio del dedo índice. ¿Ok? Estos son músculos del plano profundo, no tengo que decir su función porque es clara, y todos inervados por el nervio radial. ¿De acuerdo?
La mayoría se insertan en cúbito, como pueden apreciar, a excepción del extensor corto que se inserta en el radio. ¿Ya? Esos son algunos detalles para diferenciar. Ya para ir terminando esta parte y pasar rapidito a inferior, esto es, de alguna manera puede ser preguntable, el canal del pulso, ya que está entre el tendón del braquio radial y del flexor radial del carpo o palmar mayor. Entre los dos pasa la arteria radial. De hecho, es el pulso más común que medimos en la práctica clínica. Es lo primero que examinamos al paciente, ¿verdad? El pulso radial. Y por ahí va a pasar la arteria del mismo nombre y la rama superficial del nervio radial. Túnel carpiano, ya lo mencioné, entre el retináculo flexor por delante, debajo los huesos del carpo, ¿no? El escafoides trapecio por fuera y el pisiforme y ganchoso por dentro. Es un túnel donde atraviesan 9 estructuras, son 4 tendones del flexor superficial, los 4 del profundo, el del largo del pulgar y el contenido principal, el nervio mediano. Existe el síndrome del túnel carpiano, justamente cuando se comprime el nervio en su tránsito por el canal. Genera dolor, parestesias y en casos más graves la famosa mano del predicador, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes al mediano atravesando el canal. El otro es el canal de Guyon, que es un canal más pequeño en la parte medial, que es justamente en la zona donde se encuentra el ligamento pisiganchoso y revestido también por el retináculo flexor o ligamento volar del carpo. Por ahí va a atravesar el nervio cubital. ¿Ok? También puede comprimirse el cubital a este nivel, generar dolor y ya se llama del mismo nombre el síndrome del canal de síndrome de Guyon, ¿no? ¿Ok? Ahí tienen ustedes entonces hacia afuera el canal del pulso, al centro el túnel carpiano y medialmente el canal de Guyon. Acá tienen como el nervio mediano está ingresando a la mano por el canal del carpo, ¿no? Está la arteria radial, ¿verdad? Acá tienen al músculo flexor radial del carpo y acá está el braquio radial. Su tendón, el braquio radial termina en la apófisis estiloides del radio. No se olvide. Entre estos dos tendones, en el medio la arteria radial donde tendrá que palpar el pulso. ¿Ya? Esto es importante. Las correderas no es otra cosa que los tendones de los extensores que están abrazados por una vaina sinovial. Y de esa manera están protegidos y descienden a la muñeca. Y la correlación más o menos va a ser con los tendones cercanos. La primera corredera es el extensor corto y el abductor largo del pulgar. La segunda corredera está formado por los dos radiales, primer y segundo. La tercera corredera, el extensor largo del pulgar, ¿no? Extensor largo del pulgar. La cuarta corredera, el extensor del índice y el común de los dedos. La quinta corredera, el extensor propio del meñique. Y la sexta, el cubital posterior o extensor cubital del carpo. Todos tapados, revestidos por el retináculo extensor. ¿De acuerdo? Por si acaso viniera alguna corredera, ahí les van a amarrar seguramente 2 tendones y ahí tienen que reconocer. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, así es como están revestidos. Este es un corte en el que pueden verse cómo los tendones se encuentran revestidos de una vaina sinovial especial y de esa manera descienden los tendones hacia la mano. ¿Ya? La tabaquera anatómica, otro espacio importante que está formado por entre la primera y tercera corredera, es decir, entre el abductor largo y extensor corto que están aquí y el extensor largo del pulgar, que es el tendón que habitualmente se ve cuando levantamos el pulgar hacia atrás, hiperextendemos el pulgar. Y en el medio, el piso de la tabaquera es la segunda corredera, es decir, el primer y segundo radial. ¿Cuál es el contenido? El contenido es la arteria radial. ¿De acuerdo? La arteria radial en su paso hacia la región dorsal para irrigar y formar el arco dorsal del carpo, pues tiene que transitar a ese nivel y atraviesa la tabaquera anatómica. La mano es sencilla, solo recordar que existen 3 regiones. La región del pulgar se llama región tenar, la región del meñique se llama región hipotenar y el centro le decimos región palmar media. ¿Ya? Todos los músculos van a partir del ligamento retináculo flexor, pero también de algunos huesitos. Los tenares habitualmente cogen trapecio fundamentalmente, salvo el aductor que también agarra la cara anterior del tercer metacarpiano en su fascículo transverso y al hueso grande en su fascículo oblicuo. Pero no estar hablando chino, yo sé que ustedes ya saben las inserciones. Estoy hablando del aductor del pulgar. Y en el caso de los del meñique, cogen principalmente el pisiforme y sobre todo el gancho del ganchoso. ¿De acuerdo? Y aquí los vamos a ver. Los músculos son fáciles de evidenciar de superficie a profundidad. Primero está el abductor corto, hay que poner apellido corto porque el largo viene del antebrazo. El oponente,
que está bien pegado al metacarpiano, y el flexor corto, que tiene dos fascículos, superficial y profundo. Recuerden que entre los dos fascículos del flexor corto pasa el tendón del flexor largo. Entonces, una forma de reconocer tanto al tendón del flexor largo, que está yendo al dedo gordo, al primer dedo, como reconocer al flexor corto, su fascículo superficial del profundo, es justamente gracias a ese reparo anatómico. Y el más medial y el más profundo es el aductor del pulgar. Acá también podemos ver, levantan al oponente y acá está el flexor corto. Acá se está levantando el flexor largo que pasa entre los dos fascículos del corto y por aquí abajo, abajo el aductor. Importancia acá, la inervación. Recuerden que el ser humano se caracteriza a diferencia de otros seres, nos quieren comparar con los monos siempre, toda la vida, ¿no? Bueno, el primate tiene la característica de que, bueno, tiene la función de pinza, pero subdesarrollada. El ser humano sí tiene la función de pinza, es decir, acercar el dedo pulgar hacia los demás dedos, y esto lo hace gracias al oponente del pulgar que permite cruzar la línea media y, por ejemplo, tocar el pulpejo del dedo meñique, por decir, ¿no? Y esa función de pinza nos permite coger objetos, ¿verdad? Y esto, ¿por qué lo menciono? Más allá del repaso, porque el oponente es inervado por el mediano. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el nervio en importancia funcional en la mano? Respuesta el mediano, porque inerva al oponente, que es el que hace la pinza. Porque yo pierdo la función de oponencia y prácticamente mi mano no deja de ser funcional de manera global, pero se pierde la función, sino la más importante. Pero si les dicen anatómicamente hablando, ¿cuál es el principal? Respuesta cubital, porque el cubital inerva la mayoría de estos músculos, a todos los hipotenares y al aductor y el fascículo profundo del flexor corto, además de todos los interóseos y el tercer y cuarto lumbrical. Todo lo que he mencionado es territorio del cubital en la mano, por eso, repito, anatómicamente hablando, el cubital es el principal, pero si se trata de funcionalidad, es el mediano por el oponente del pulgar, ¿ok? Y acá tienen, este es el aductor, fascículo transverso en el tercer metacarpiano, fascículo oblicuo que viene del hueso grande y la base del tercer metacarpiano. Acá tienes al abductor corto del pulgar. Y de paso podemos mirar también acá algunos hipotenares como el abductor del quinto. Ya se entiende que el eje de la mano es el dedo medio, por eso es que este que está pegado a la línea media del cuerpo, pero se aleja de la línea de la mano. El eje en la mano es el dedo medio. Por lo tanto, este le llamamos abductor del quinto porque se aleja del dedo medio. O sea, separa el meñique del dedo medio, ¿de acuerdo? Porque alguien me preguntó el otro día que leyó en uno de los textos, no recuerdo cuál, que decía abductor guión aductor del quinto. ¿Cómo le llamo? Me dijo. La respuesta es abductor porque el eje en la mano es el tercer dedo. Parece que ese texto no ha actualizado su nómina, ¿no? Y al igual que en el pulgar, tenemos pues abductor corto, también tenemos oponente del meñique, aunque es rudimentario, y tenemos también un flexor corto, que ahorita lo vamos a ver, creo que está acá. Miren, acá está el abductor corto, es el primerito que van a ver ustedes en el cadáver. Levantan un poquito, lo cortan, este es el oponente, el que está pegado al huesito, al metacarpiano, y este es el flexor corto del pulgar, el fascículo superficial, el profundo está debajo, entre los dos, el tendón. Acá está el oponente, como les digo, es el que está pegado al hueso. Cortan al abductor corto y encuentran al oponente, ¿verdad? Y acá está el flexor corto del pulgar para que quede finalmente esto, que es el aductor del pulgar. Por favor, no confundir el aductor del pulgar con este que es el primer interóseo dorsal. A veces se equivocan. Yo siempre meto mi mano acá, meto el dedo para separar a estos dos. En el examen a veces les ponen la mano, les ponen la muñeca así medio volteado y se confunden con el aductor. El aductor está aquí adelante y este es el primer interóseo dorsal. No confundir. ¿Ya? Acá tienen, miren qué bonito. Este es el aductor del pulgar y acá está el primer interóseo dorsal. Entonces, ustedes dicen, pero como que es imposible equivocarse. No, no, sí se equivocan, por eso lo repito. Acá está el abductor corto, cortadito, y acá está el oponente. ¿Ok? El oponente. Y finalmente la región hipotenar, acá sí lo pongo como gráfico porque el palmar cutáneo, pues comprenderán que se va en la disección, es poco frecuente de ver, pero es un musculito considerado dentro de los hipotenares, músculo de la piel, de ahí el nombre, y luego vienen ya los hipotenares propiamente dichos, ¿no? El abductor del quinto, ya expliqué, el oponente,
que es el pegado al hueso, repito, y el más lateral, el flexor corto del meñique. Debería llamarse flexor del meñique, ¿no? Porque no existe flexor largo, ¿verdad? En fin, pero así es como se le conoce. Todos estos músculos de la región hipotenar son inervados por el nervio cubital, ¿de acuerdo? Nervio cubital. Esto lo paso, acá tienen al nervio mediano entrando a este nivel, nervio cubital acá, ¿ok? Acá nuevamente abductor corto, oponente, flexor corto y aductor del pulgar. Región palmar media, los lumbricales, ¿cómo los ubicamos? Porque se pegan a los tendones del flexor profundo de los dedos. Recuerden que los dos primeros son unipenniformes, o sea, tienen un solo fascículo muscular, y los dos últimos son bipenniformes, o sea, tienen doble fascículo. Miren cómo se insertan en los tendones del flexor profundo. El primero y segundo, inervado por el mediano, tercero y cuarto por el cubital. ¿Qué hacen los lumbricales? Recuerden, flexionan la metacarpofalángica y hiperextienden las interfalángicas, es lo que llamamos la mano del pingüino, ¿no? Flexionan la metacarpofalángica, ¿no? Y extienden las interfalángicas. Esa es la función que tienen los lumbricales, la inervación ya la mencioné. Ahí tienen, miren, aquí hemos aquí cogido con un alfilercito a un músculo lumbrical. Acá está el otro, probablemente este es meñique, por lo tanto este debe ser el cuarto lumbrical, tercero, segundo y por acá el primer lumbrical. Y los interóseos, me olvidaba, no, no, ya lo dije, perdón, pensé que no había dicho la función. Y los interóseos, que suelen ser tres palmares, a veces son cuatro, pero habitualmente son tres, y cuatro dorsales. Los interóseos, acá está el eje de la mano, que es la línea media. Los palmares aproximan, o sea, son aductores, y los dorsales son abductores, es decir, separan los dedos de la línea media, que es el eje. Por eso ustedes ven que el segundo y tercero se insertan en el tercer dedo, ¿no? Y en el caso de estos que aproximan, tienen que insertarse hacia su cara interna para jalar, ¿no? Digamos, aproximar tanto el cuarto como el segundo dedo en este caso. Todos los interóseos son inervados por el nervio cubital. Aquí sí no hay pierde. Por lo tanto, la separación y acercamiento de los dedos es función del nervio cubital, ¿no? A excepción del pulgar, porque el pulgar tiene su abductor propio, que es del mediano. Entonces, ahí tienen ustedes que ir correlacionando lo que ustedes estudian, llévenlo a la práctica, ¿no? Los movimientos, miren su mano por último, ¿no? Y van viendo, ¿no? Yo separo los cuatro últimos dedos, pero si yo separo al primer dedo, no es inervado, ahí es el mediano, porque el mediano inerva el abductor del pulgar. Y acá tienen ustedes los interóseos palmares y los dorsales, todos por el cubital. Acá vemos nuevamente, este es abductor del quinto, oponente del quinto, flexor del quinto. Acá tenemos los interóseos y acá tenemos el aductor del pulgar, abductor corto y bueno, el flexor que está un pedacito habría que cortarlo, ¿no? Este que era el primer interóseo dorsal. Por favor, nuevamente, no equivocarse, se confunden, metan su dedo aquí, ¿no? Para que separen al primer interóseo dorsal eh, del aductor del pulgar. Ya, esto lo paso. Ya. Preguntas de miembro superior. ¿Alguna duda hasta allí? Todo claro. Profesor, buenas noches, todo claro. ¿Usted cree que pueda compartirnos su PPT?